es que tienes una mesa grande donde dice ahí los presentes. Hola, Y ¿qué te tal? ponen ahí las vajillas, los candelabros, y lucen todo lo que hay, todo lo que van llevando. Así. No es que las encajas así cerradas. ¿Tú qué viste? Y yo les llevé Hola, un cuadro aquí. buenas tardes. Un cuadro de aquí del Ecuador. Buenas Cosita así. tardes, profesor. Estamos felices. Boa tarde. Pero ¿y cómo? Buenas ¿Cómo tardes, le ¿se llevaste? escucha? ¿Cómo le embalaste? ¿Cómo ¿Se, hiciste? Aquí escucha? compré, Buenas tardes con le todos metí así compañeros. papel, es que me Buenas dieron tardes, bien barato. Me cogieron mi Sí se escucha, pero hay gente con el micrófono abierto. Creo que es Yadira le y llené de Miguel. ropa acá, le puse acá A y ver, ya estaba empacado. hola, Pero hola a todos. A ver si se pueden rompió. apagar los micrófonos, por Yo favor. traía un montón de cosas y eso no casi me roto nada. Mi mami trae el otro, bueno, ya es hace un año o dos quizás, una tele para mi sobrino. Le habían metido una parte de Chicos, carga. ¿hay alguien ahí Donde que te meten a está maldita dejó el celda vino micrófono abierto, por favor? en JetBlue. Ah, JetBlue está Oye, qué vaina, rota la mitad de la pantalla. Hola, Casi hola. se muere. Televisión de Panamá. Casi se muere. Ese trajo era, no me acuerdo Chicos, qué por marca. favor, a ver. Total que se quebró. Después trajo Miguel una Guzmán. cafetera. Si estás de Igual roto host en el nombre de él, fondita del te salen cristal. 3 puntos y ahí Siempre le le puedes pasa poner y ya silenciar. en esta semana que vino. Que mezcle, verás, a las por ejemplo, esa es una. Esta es Miguel, por favor, el micrófono. Siempre le pasa. A mi mami se le pone con ropa, verás, pero verás, esta le pones aquí y tiene un filtro. Cuando está rojo le cambias. Doctor, usted Bueno, lo puede ahí silenciar. está, ahí lo pude mutear porque si no. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. Perdón, no es mi idea mutear a nadie, pero no debe estar en la computadora porque se escuchaba toda una conversación. Así que bueno, nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda clase. Como les decía, ahí están viendo el chat, están solicitando el silencio del compañero. Como habíamos hecho durante la primera clase, que les comenté un poco, digamos, cuáles eran los lineamientos generales, qué era lo que se esperaba y demás. La idea, ¿sí?, hoy es retomar todo esto, ¿sí?, y seguir trabajando con las ideas y temáticas que cada uno de ustedes tiene para desarrollar su tesis doctoral, ¿sí? Así que bueno, sin más, no sé quién quiere comenzar para empezar a plantear su temática y cómo podemos, en tal caso, vehiculizarla a lo largo del trabajo metodológico. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes. Bueno, no he definido por ahora digamos, realmente como el tema específico de la investigación. Me gustaría de pronto en la línea de psicología clínica o psicoanálisis. Y estoy pensando en el estudio de caso, pero no sé qué tan viable sea esto para una tesis doctoral. Sí, contame, sí. El ¿Cómo lo estudio estás de caso pensando? en torno, pues, a ver, al acceso de población que yo tengo, que son, pues, básicamente pacientes. Yo en eso trabajo, entonces no sé, digamos, porque conseguir muchísima población pues me queda muy difícil, por lo que yo no tengo ninguna vinculación laboral con ninguna empresa, sino que yo trabajo en particular, liberal. Y yo lo que tengo son pacientes. Entonces, me gustaría de pronto ver si metodológicamente en alguna línea se podría desempeñar, digamos, como ese perfil de investigación con un caso único eh, a través de la clínica. Eso es lo que como he estado pensando. ¿Vos con qué marco teórico trabajas? Psicoanálisis. Yo no soy psicoanalista, yo soy psicólogo clínico que hace psicoterapia dinámica, ¿sí? Y desde eso también fue mi maestría. No, nunca he estado en una asociación de psicoanálisis, ¿no? Pero más que todo es de la psicología dinámica. Bien, y específicamente, ¿cuál sería el tema de investigación? O sea, hasta ahí más o menos me dijiste, bueno, Yo estas tengo pueden dos ser... temas, yo tengo Sí. dos macro temas en los que yo he pensado.
Uno que es el que más me llama la atención y lo que me he estado formando actualmente es en las técnicas de mentalización para el trabajo con las problemáticas borderline, problemáticas de conducta tipo limítrofe y todo lo que se tiene que ver con las terapias de mentalización que no son expresamente, digamos, psicoanalistas. Es una técnica en la que coincide el psicoanálisis, coinciden las corrientes cognitivo-comportamentales, coinciden varias corrientes en la utilización de la mentalización o teoría de la mente para fomentar, digamos, recursos mentales y trabajar desde allí ya la patología limítrofe. Ese sería un primer tema que me gustaría mucho. Y un segundo tema eh, es el de las trastornos obsesivos compulsivos, porque pues tengo en este momento varios pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Y con ellos hemos ido trabajando distintas técnicas orientadas desde el psicoanálisis, y también podría yo perfilarme a hacer, digamos, unos estudios de caso desde el top, especialmente desde lo que aquí un círculo de psicólogos de Bogotá clínicos llamamos banalmente desmonstrización, que es básicamente la tomar o hacer consciente las pulsiones desde una manera, digamos, que el sujeto pueda digerir, que pueda elaborar, sublimar las pulsiones para que el sujeto las pueda hacer conscientes y no le desencadenen esos mecanismos de defensa obsesivos o compulsivos. Esa sería la segunda línea. Bien, perfecto. Mirá, una primera recomendación que te diría es, si tenés acceso a muestra de ambos tipos de trastorno, ¿sí? Primero elegiría si te gustan ambos igual, elegiría por el que tengas más acceso a muestra. Ahora, si te gusta más uno que otro tema, es decir, borderline más que el trastorno obsesivo, quizás elegiría por ese lado. Ahora bien, por otro lado, ¿sí? Que el enfoque sea psicodinámico no impide, digamos, que utilices algún protocolo clínico de investigación donde no haga solamente falta hacer un análisis de caso único al estilo más de la escuela francesa de psicoanálisis y demás, sino que es posible que lo puedas tomar en más de uno, ¿sí? Pero bueno, también lo primero que te recomendaría en este caso en particular es comenzar con la revisión de la literatura específica, que encuentres, ¿sí? El material correspondiente, cómo han utilizado, cómo han trabajado las técnicas de mentalización, y poder eventualmente, algo muy interesante podría ser hacer un estudio experimental y un estudio de control, ¿sí? Donde a algunas pacientes borderline les aplicas técnicas de mentalización y a otro tipo de técnicas y ves la eficacia de cada una de las terapias aplicadas, ¿sí? Eso puede ser una cosa, podría ser caso único si encontrás referencias y demás y avalan, digamos, este proceder también, ¿sí? No sé si vos trabajás, bueno, hay muchas corrientes psicodinámicas, todas son bienvenidas. Hay algunas que están, hasta mi humilde entender, más protocolizadas con el OPD2, digamos, el manual europeo. Ahí entiendo de que buena parte de cómo suscriben o piensan esa taxonomía desde el punto de vista psicodinámico lo basan, digamos, también en eficacia terapéutica y demás. Por lo cual podría ser también una pista para comenzar a andar. Pero a priori me parece que ambas temáticas son igual de viables, Camilo. Si no tenés una dificultad de muestra o te dan más o menos igual, yo elegiría la que más te guste, y en tal caso, bueno, nada, luego te va fijando, ¿no? Obviamente esto, otra cosa que no sé si les decía el otro día, porque bueno, ayer tuve, y el fin de semana tuve a los de la otra corte, entonces me confundo aquí de cada cosa, pero ustedes tampoco se tienen que casar con la temática que trabajan, pueden ser que comience con una temática, ¿sí? Y después, nada, puede ser que simplemente se aburren, que no les interesaba tanto, ¿sí? Pueden llegar a cambiar la temática, ¿sí? Acuérdense que esto es un primer trabajo, una primera aproximación, y la idea es que luego, ¿sí? Con las devoluciones y demás, todo, digamos, vaya
en aras de lograr una mejoría para su futuro plan de tesis. Sí, le entiendo. Voy a revisar este tema y tendría dos punticos que comentar. Sí. El primero de ellos es que yo, pues más que todo he trabajado desde metodologías cualitativas, no desde las metodologías cuantitativas de diseños, por ejemplo, experimentales o cuasi experimentales. Conozco un poco, pero no es mi fuerte. Mi fuerte siempre ha sido la metodología cualitativa con la que me gustaría seguir. Bien. En esto. Aparte de esto, los pacientes que yo tengo acceso serán por lo mucho 5, 8. Es un puñado muy pequeño, ¿no? Porque solamente es producto de mi ejercicio clínico, yo no trabajo en una institución. Entonces, de pronto, más se orientaría hacia el estudio metodológico cualitativo, teniendo en cuenta que no tengo tampoco acceso a una muestra decente de pacientes. Y el segundo punto, yo soy la persona que le escribió hasta un correo electrónico preguntando un poco cómo era el proceso de asignación de director de tesis, pues teniendo en cuenta que de pronto no soy el único compañero que se encuentra con alguna dificultad de pronto encontrar un director en su propio país, de pronto no sé si uno pueda, desde un principio, antes de comenzar a plantear muy bien el proyecto, tener un poco la línea de investigación que le interesa a los profesores del doctorado, para uno poderse adherir a ese tipo digamos, de líneas que los profesores de la universidad están recibiendo tesistas, estudiantes, y conocer de pronto cuáles son los intereses de los profesores, para nosotros adherirnos a los intereses de ellos, montar un proyecto que ellos acepten más fácilmente y así se nos facilite el proceso de adquisición de un director de tesis. Perfecto, bueno, es muy buena pregunta, Camilo, porque de hecho una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, el otro día lo hablaba, no con ustedes, con la otra comisión, de recordarles, que yo ya tuve en los primeros talleres el año pasado, el tema de que cuando uno va a buscar un director de tesis, tiene que tener en cuenta de que a la otra persona le tiene que interesar lo que uno hace. Entonces, en el fondo es un poco de negociación, ¿sí?, entre lo que a uno le interesa, lo que puede ceder y lo que le interesa al otro para que uno lo dirija. No hay un manual acerca de esto, es más una intuición y hasta dónde puede ceder cada uno, ¿sí? Recomendación siempre pueden ceder un poco en algunos objetivos secundarios, pero digamos, no cambien totalmente la temática si es algo que realmente les interese, ¿sí? En tal caso, vehiculicen, agreguen variables, si trabajan en algo más cualitativo, agreguen temas, ¿sí? Eso desde ese lado. Después, por otro lado, no sé si Flavia ya les envió, hay como un listado que les envió a los que comenzaron el año pasado de profesores que usualmente dirigimos tesistas, ¿sí?, en el doctorado, ¿sí? A grandes rasgos les puedo decir, yo no sé si les envié ese dictado, les digo yo por mi cuenta, ¿sí? Como sabrán, hay distintas materias, hay distintos profesores, distintas líneas. Yo les digo lo que trabajan cada uno, ¿sí? Después no les puedo asegurar que acepten o no, ni mucho menos, ¿sí? Dentro de los profesores que tienen, por ejemplo, en el área de psicología social, estamos Joaquín Ungaretti, Edgardo Chesar y yo, ¿sí? En mi caso en particular, las temáticas que trabajo están relacionadas con la psicología social y política, ¿sí? Trabajando temáticas relacionadas con el prejuicio en sus distintas manifestaciones, la necesidad de cierre cognitivo o, digamos, la tendencia a ser dogmático en los pensamientos y cómo esto influye en un montón de cuestiones, desde la política y demás, ¿sí? Esto relacionado, por ejemplo, con la radicalización de los pensamientos, se aplica a teorías conspirativas, radicalización de movimientos fundamentalistas, fundamentalismo religioso, autoritarismo, dominancia social, y bueno, justificación del sistema económico. Todos esos fenómenos en general siempre los he trabajado y después se eximos sus distintas formas, prejuicio sexista, prejuicios xenófobos, distintos tipos de prejuicios. Eso en líneas generales, igual trabajo, las SOSAS son las principales, ¿sí? Junto con necesidad de cierre cognitivo, pero trabajo también otras temáticas, casi cualquiera temática en psicología social y política. Dentro de eso, un poco me muevo, ¿sí? Después, por ejemplo, el profesor Ungaretti
ha trabajado en relación al el prejuicio hacia los bolivianos, por ejemplo, ¿sí? Es una temática que él trabajó en Argentina, y el profesor Edgardo Chesar ha trabajado, bueno, construcción de ciudadanía, unas cuestiones de este estilo, que son muy interesantes en psicología social y política. Después tenemos en el área, si quieren, más clínica, Guido Corman, que trabaja, digamos, en la efectividad, trabaja más con técnicas cognitivo-conductuales, ¿sí? Trabaja con la efectividad de estas técnicas, en particular trabaja con un tipo de epilepsia, ¿sí? Psicogénica creo que es la que trabaja en particular. Después Cristian Garay también trabaja en teoría cognitiva conductual. El profesor Echevers trabaja un poco más desde una perspectiva más psicodinámica, ¿sí? En psicología clínica. Y está también el profesor Keegan, que también trabaja más por el lado cognitivo-conductual. Después, ¿quién más está? Bueno, en adaptación y validación de escalas, en cuestiones más psicométricas, tienen a Melina Crespi, si mal no recuerdo. Bueno, yo también he trabajado mucho en adaptación y validación de escalas, específicamente en la área social y política, pero trabajé bastante. Y después de otras áreas, no recuerdo ahora el total de los profesores, pero entiendo que en otras áreas más bueno, psicología positiva, acá me pregunta una compañera, Yadira, psicología positiva, no sé si tienen ustedes el curso. Acá ha trabajado una profesora de la cátedra de Miculic, ¿sí? Creo que es Rosa Colombo el nombre, ¿sí? De todas maneras, ustedes siempre pueden ingresar, ¿sí? A la página de la Facultad de Psicología de la UBA, y ustedes pueden asistir, les voy a pasar por el link, pueden ver los distintos tipos de proyectos que se están dirigiendo actualmente en la Facultad de Psicología, que no son estrictamente necesariamente los que profesores del doctorado, algunos no, ¿sí? Pero les puedo dar una idea de algunas de las programaciones actuales, ¿sí? Ahora se las paso por el link, por chat. Y el profesor tendrá esa lista que pronto nos ha enviado la Flavia sobre los temas que están trabajando los profesores en la facultad. ¿La tenés o me estás preguntando si la tengo yo? Me pregunto que si nos la podría enviar ustedes, y pronto usted la tiene, porque Flavia no nos la ha enviado. Creo que no, creo que alguna vez me la envió la envió el año pasado y me puso en copia, se las busco y se las mando. A ver, denme un segundo. Acá me preguntan psicología deportiva, sí, está el profesor Raúl Barrios, trabaja en psicología deportiva, le escribo acá. A ver si encuentro el documento, un segundo. Denme un segundito, a ver si lo encuentro. Sí, acá les paso. A ver si se les puedo pasar. A ver. Si me deja. Denme un segundito. A ver. Ya se lo subo. Bueno. A ver si alguno me dice, para compartir un documento, ¿por dónde lo subimos acá?
Si usted desea, me lo puede enviar al correo, yo lo envío por el WhatsApp de... Listo, mejor. Me lo pasas tu correo, así pues no encuentro dónde subirlo acá. Camilo Arenas, perfecto. Ahí te lo mando, ¿eh? Un segundito. ¿Y Así el ya. profesor Jorge está recibiendo tesistas en el área de la psicología social política? Yo sí, 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 sí. Ok. Sí, sí. En ese Listo, yo área. ¿Cómo? voy a validar. Sí, ya llegó. A ver. Este lo envío. Listo. Bueno, apenas me llegue, se lo envío a los compañeros entonces. Perfecto. Listo. Gracias, profesor. No, por favor, ¿algún otro que quiera preguntar mientras estoy enviando este asunto? Ajá. Ahí te lo envié. Fíjate de reenviárselo al resto. Vas a encontrar ahí, Camilo, y todos van a encontrar los profesores asignados para cada área temática. ¿Sí? Ahí se lo pasé a Camilo, pueden pedírselo. Bien, me pregunta Wandy, ¿sí? Sí, conozco a algún docente en el área de neuropsicología. Sí, les puedo pasar, a ver, la doctora Valeria Pedro. Ahí les paso el mail. Un segundo. Mientras, si quieren, me pueden ir preguntando, además de preguntarme en el chat, pueden tomar la palabra. Ahí te lo envié, Wendy. Pueden tomar la palabra y contar su tema, además de mencionar a quien quieren. Si necesitan ayuda, se los voy pasando y vamos viendo y cada uno va a aprender el resto. Ahí tiene la mano levantada Yamil. No sé si querés hablar, Yamil. ¿Cómo estás? Sou eu. Olá, boa tarde. Buenas. Professor, vou falar devagar, pois sou brasileira. 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 Muito gusto. Brasileira. Eu quero fazer a minha pesquisa na psicologia social e eu gostaria de fazer sobre a violência contra o homem. ¿Contra la Nós mujer? vemos... Contra Hombre. Ah, contra el Hombre. hombre. Ah, ok, ok. Nós vemos que tem muitas pesquisas que falam da violência contra a mulher, mas não tem muito que se fala contra o homem das mais variadas formas, a violência física, sexual, psicológica, patrimonial e moral. Portanto, gostaria de fazer uma pesquisa quantitativa, talvez mista, não sei se seria viável, falando disso aí, analisando desde o patriarcado, aonde vem essa forma do homem se comportar, que fez com que as mulheres tentassem, e até conseguissem, de alguma forma, trazer o feminismo de uma forma que ajudou a figura feminina, né? Mas que hoje tem algumas coisas que estão se invertendo, aonde o homem, em algumas situações, tem sido subjugado a campanhas muito fortes e se perdendo, se misturando isso aí. É mais ou menos isso, não sei se compreendeu. Sí, sí, a ver, te repito, perdóname porque que no falo portugués, pero a ver, te repito a ver si por lo menos comprendí la idea general. Vos lo que me decís es que hoy en día hay muchos estudios, mucha investigación de violencia hacia la mujer, pero no violencia hacia el hombre, ¿verdad? Isso. Y que producto de las nuevas corrientes del feminismo se logró consolidar, digamos, mayor defensa hacia la mujer, que muchas veces
era maltratada, golpeada por el patriarcado, pero que hoy en día algunas situaciones son aprovechadas por las mujeres contra algunos hombres. ¿Esto es así? Exatamente. E nós sabemos que a violência contra o homem existe, mas ninguém fala. Bien, obrigado. Ahí entendí. Una cosa que te recomiendo, mira, es un fenómeno, ¿sí? Que hoy en día se trabaja mucho, ¿sí? Por distintas experiencias que tuve en becas y demás. En el exterior actualmente trabajo con un grupo de Italia y de Estados Unidos y trabajamos en conjunto. Y ellos están trabajando un movimiento, que es lo que vos contás, Yamil, en Estados Unidos, que son la manósfera, ¿sí? O el movimiento de los incel. Manósfera es como esfera de hombres. Man sphere. You speak English? No. Poquito, muy legal. Ok, seguimos en español, entonces, si prefieres español, si no inglés, puedo hablar. Manósfera es una conjunción de man, esfera, man y sphere, esfera de hombre, ¿sí? Lo que cuentan ahí estos hombres algunos son exagerados, simplemente son antifeministas en general, por una cuestión más conservadora, ¿sí? De contramovimiento, y hay otros que quizás sufrieron, entre comillas, algún tipo de estas situaciones. Entonces hay como toda una gama, ¿sí? De, digamos, movimiento, ¿sí? Pequeño por ahora, muy pequeño, pero que empieza a crecer, donde hay algunos hombres que son simplemente lo que quieren es, como está pasando esto, sugieren evitar el contacto con las mujeres en el trabajo, en la vida familiar, etcétera, etcétera, y elegir una vida como más ascética, si se quiere, o tener simplemente relaciones, pero no involucrarse por estas cuestiones legales, etcétera. Y otros están radicalizados, hay movimientos muy fuertes, un movimiento que se llama incel, ¿sí? Que es como una conjunción de célibes involuntarios, es decir, como hombres que quizás no tienen relaciones, pero no voluntariamente, sino porque quizás alguna mujer o algunas mujeres no le han dado, no han salido con ellos, etc. Entonces, hay desde movimientos muy radicalizados en contra, ¿sí? O movimientos que simplemente sugieren este fenómeno que vos decís, que se invisibiliza, ¿sí? Esta cuestión, aunque sabemos en general que históricamente son las mujeres las que han sido maltratadas y demás por el sistema patriarcal y demás, pero bueno, que a veces pasan estas cosas, ¿no? Entonces, te recomiendo buscar información de todo eso, ¿sí? Porque hay líneas, hay algunos que son simplemente delirantes y simplemente misóginos, pero hay algunos en ese gran aspecto, pero hay otros que están mencionando eso que vos decís. Entonces podés encontrar ahí, para investigar, formas de pensamiento y demás. Te lo escribo en el chat, si querés. Se escribe así, no sé en portugués, pero ¿lo ves? Manósfera, es como Manósfera, sí. Sphere, creo que se escribe así, si no recuerdo. Pero ahí vas a encontrar los radicalizados, bueno, hay gente, bueno, muy autoritaria, misógina, que no, simplemente detestan a las mujeres y como que como conservadores no pueden entender esto. Pero hay un pequeño grupo, ahora no me acuerdo bien, porque lo conversaban mis compañeros norteamericanos, que señalan este tipo de problemas como, por ejemplo, no sé, que en una separación, si no hay ningún tipo de problema, no hubo violencia de ningún lado, que el hombre, por alguna cuestión, deja de ver a los hijos o tiene una preferencia con la mujer. Digamos, y como que en algunos países se empieza a ver ese como, a veces, como un abuso, entre comillas, ¿no? Obviamente, que tiene que ver con, obviamente, con durante miles de años, en realidad, la que sufrió siempre fue la mujer. Y ahora, bueno, se trata de reparar esto, y bueno, en un que otro caso puede que a veces falle, obviamente, ¿no? Pero ahí vas a encontrar bastante, hay toda una literatura, no sé en otros países, en Argentina al menos sé que no hay este fenómeno, en Estados Unidos sé que está existiendo, y no sé en Brasil, ¿no? Obviamente. Brasil, alguns
Alguns pouquitos em Algunos. Brasil. Claro, acá lo que ha habido en Argentina es, hay una asociación, no me acuerdo el nombre, que tiene que ver con el tema de la tenencia compartida de los hijos, donde en casos donde no ha habido ningún tipo ni de violencia, ni de abuso, ni absolutamente nada que justifique, obviamente, como que algunos hombres, digamos, se nuclearon en una asociación porque no pueden ver a los hijos porque la justicia falló en contra, pero no por alguna cuestión en particular. Pero no sé, la verdad que no es un tema que conozca más que esto que han hablado en Estados Unidos y esto que te estoy comentando, ¿no? Obviamente, pero bueno, seguramente si lo estás comentando debe ser que en Brasil también, digamos, algo de esto está pasando. No Brasil, não sei, aí na Argentina tem o termo misandria, equiparada à misoginia. Como la misoginia hacia el hombre, como Misandria. Sí, desprecio hacia el hombre. Pesquisa quantitativa, sim? Sí, yo creo que, mirá, a ver, lo que podés hacer, ¿sí? Es, podrías tomar, fíjate en esto que te estoy comentando de cómo lo han trabajado en otros autores, ¿sí? En otros países, podrías tomar una escala, armás una escala de actitudes hacia el hombre, y podés tomar una escala de ideología de rol de género o de sexismo y ver las relaciones, ¿sí? Y si no hay escala, no sé, la podés armar ad hoc. Seguramente debe haber alguien que haya armado algo en otro país, la podés adaptar al contexto brasileño, ¿sí? Y observás, porque en realidad lo que tenés que observar, si me permitís, obviamente, ¿no? Una sugerencia, o no, en esto vas a ser más experta vos que yo, es observar un prejuicio generalizado hacia el hombre, de la misma manera que hubo siempre a lo largo de toda la historia un prejuicio generalizado hacia la mujer. Entonces, el prejuicio es eso, es digamos, una exageración, ¿sí? Un juicio que no está formado en evidencia, sino que se ancla, ¿sí? En algunas ideas previas y no se contrasta con la realidad. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? No tienen por qué ser esto. Todos los hombres son malos, ¿sí? Podría ser un ítem de la escala, ¿sí? No puedo confiar en ningún hombre, ¿sí? Etcétera, ¿no? Y podrías tomarla también a hombres y mujeres y ver si hay diferencias, no solamente en mujeres, ¿sí? Sino también en los propios hombres, y ver eso. De hecho, una de las cosas que se observaba en el caso del sexismo ambivalente con la mujer, era de que, y al día de hoy sigue pasando, que buena parte, la mayoría, obviamente es del hombre. Pero también hay muchas mujeres que son muy sexistas con las mujeres, que, digamos, reifican una serie de costumbres o prejuicios que debería tener la mujer, y son ellas mismas las que van prejuzgando a las mujeres que rompen con ese molde, ¿sí? Una mujer que desea no tener hijos, una mujer que desea ser independiente, desea ser profesional. Bueno, muchas mujeres, las más sexistas, la ven de manera negativa, ¿sí? Lo mismo podrías hacer vos, ¿sí? Con un prejuicio hacia el hombre, ¿sí? Digamos, cosas como que están instaladas socialmente y que, llegando efectivamente en algún momento a una sociedad más igual, esos roles no deberían estar ni para el hombre ni para la mujer de manera, digamos, previa, ¿no? Entonces, bueno, creo que podría ser un aporte interesante. Es cierto que no se está trabajando mucho. Entiendo también que es un fenómeno, digamos, menor. Al menos en Argentina hay muchos femicidios, hay muchos asesinatos de mujeres, no sé, en los distintos países, la verdad. Entonces, si bien también debe haber, y ha habido un caso hace unos años de un asesinato de una mujer hacia un hombre, y ha habido cada tanto, en general es más hacia la mujer que hacia el hombre, pero es cierto de que existe y que, bueno, esos son casos extremos, ¿no? Después creo que la cuestión más general, o donde viene el problema, es con la cuestión legal de separación y tenencia de hijos. Me parece que ahí es donde va, ¿no? El problema más fuerte hoy en día. Pero sin duda, me parece que cuantitativamente puedes hacer una escala, lo puedes trabajar. Me parece un tema súper interesante.
Si necesitas, te paso escalas que he trabajado, digamos, todo para que puedas hacerlo y te paso material, sin duda, no hay problema. Es un tema interesante. Gostaria. ¿Sí? Bueno, dale, lo único que te pido, mandame un mail, ¿sí? Para hacerme acordar, porque yo respondo, pero bueno, quizás termino la clase y estoy con otra cosa y me olvidé mañana. Entonces, me escribime mañana, haceme acordar y te mando todo. Eu te mando um e-mail Claro, lembrando isso. mandame un mail, decime, Luis, ¿qué tal? Yo había trabajado este tema de la misandría, o no sé cómo decirlo bien. Pásame alguna escala, lo que tengas de información y te lo mando. O ahora si me pongo a buscar se me va media hora de la clase y no quiero dejar pasar el resto. Pero escribime y Ok. todo los que necesitan también me escriben todos. Yo creo que les pasé mi mail, se los vuelvo a dejar igual. Tá, ótimo. Y me van diciendo lo que necesitan sin problema, encantado. Incluso, Ok. ¿sí? Bueno, dale, perfecto. Ia falar mais algo, por favor? ¿Cómo? ¿Cómo? Iria falar mais algo? No, eso, no sé si tenías alguna otra duda. Alguna... Ia perguntar, não sei se você falou e não entendi, se poderia ser misto, qualitativo e quantitativo, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, probablemente, yo no sé, la verdad, no es mi... Yo trabajé mucho y trabajo mucho en prejuicio y en necesidad de ser cognitivo, entonces sé y sé cómo se trabaja esto, lo he trabajado con mujeres, con racismo, con distintos objetos de prejuicio, nunca lo trabajé con hombres, pero lo único que cambia es el objeto actitudinal, se trabaja igual. Pero si vos tenés que adaptar una escala, primero sí o sí vas a tener una parte cualitativa, donde quizás tengas que hacer un pequeño focus group para ver si, digamos, los ítems que vos querés trabajar se aplican de manera correcta en el contexto del portugués que se habla en Brasil, ¿verdad? Entonces, en función de eso vas a necesariamente tener que hacer una parte quali y después cuantitativa, así que sí, claro. Sí, sí. Gracias. No, por favor, un gusto. Bien, tengo la siguiente pregunta que levantó la mano Wendy. Sí, doctor. Y yo más quería preguntarle sobre el proceso de la elaboración del plan de tesis, debido a que una vez que nos aprueban, nos dan el director. Entonces, ¿usted es la persona que nos va a acompañar en esta parte de la elaboración del plan de tesis? No, ahí hay un error, no. No es que ustedes entregan el plan y ahí les dan un director, hasta donde tengo entendido, y estoy seguro que es así, la universidad no les da un director a ustedes, sino que ustedes lo tienen que presentar, buscar y postular a la universidad, y la universidad lo aprueba o no. Pero no soy el encargado de ustedes. Conmigo lo que tienen es los distintos talleres de tesis, en este caso talleres 1 y 2, y el cuatrimestre que viene tendremos el taller 3 y 4, ¿sí? Y yo me encargo, digamos, ustedes van a tener como parte final que entregar una primera aproximación. No es lo que me van a entregar ahora no es el plan de tesis, ¿sí? Lo que me van a entregar es su primera aproximación, ¿sí? Entonces, no se preocupen si cambian, si no está lo mejor posible, etc. La idea es que se equivoquen ahora, yo lo corregiré, obviamente se pondrá una nota, digamos, como calificación, ¿sí? Para poner, pero la idea es que puedan aprovecharlo, lo manden, y bueno, para el taller de tesis 3 y 4 ya tienen la devolución, ¿sí? Se ven otro material, aparte van a tener nueva cursada, ahí vuelven a entregarlo, y sobre eso después se entregan a la comisión de doctorado. A mí lo que me entregan son como, digamos, la idea es que en la cursada vayan aprovechando y vehiculizando su temática de investigación en el taller de tesis para ir equivocándose, practicando, preguntarle, en este caso al tutor que, digamos, de este taller que soy yo, e ir viendo. Pero ustedes tienen 2 trabajos conmigo que la idea es hacerlo más cercano al plan de tesis final. Pero de todas maneras, cuando aprueban esos 2, ¿sí? Y aprueban el resto de las materias, recién ahí entregan el plan de tesis, que eso va a la comisión de doctorado, ¿sí? La comisión de doctorado es quien evalúa finalmente, ¿sí? Si hay que hacer cambios o no al plan y demás.
Lo más probable es, como ya van a tener 2 correcciones mías, ¿sí? Del taller y tesis 1 y del 3 y 4, ¿sí? Del 1 y 2 y 3 y 4, ya van a ir, digamos, como más encolumnados, ¿sí? Hacia lograrlo, y bueno, a lo sumo les pedí alguna modificación y ya. Una vez que entregan, ustedes tienen que ir en ese proceso ir buscando un director, ¿sí? Y lo que dice la UBA es que si el director es de la UBA, no hace falta nada más. Ahora bien, si el director es de otro país, es necesario un codirector de la UBA, ¿sí? Y eso se presenta. Pero eso no se los da a la universidad, y yo menos, yo soy un profesor, entre otros, sino que lo van buscando ustedes. Entonces, recomendación, como le decía creo que a Camilo al principio, que bien decía él, bueno, hay que adecuarse a las temáticas. Sepan ustedes de que, claro, adecuarse a las temáticas, poder ir moviéndose, ¿sí? Entre las cosas que les interesan y puede interesar al director. Pueden también, una otra cuestión que seguramente van a tener que hablar con el posible director y codirector, piénsenlo que una cuestión fundamental es que de su tesis doctoral, ¿sí? Salgan varios artículos, en general al menos 5 artículos sale de una tesis de doctorado. Entonces, ustedes también lo que tienen que tratarse con el director o codirector es sacar publicaciones en conjunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el director les va a prestar, digamos, bueno, el otro día justo me contaba un compañero, un estudiante del doctorado de la corte del año pasado, que en Ecuador, en algunos casos, a veces les cobraban, ¿sí? Les querían cobrar la tutoría del director de tesis doctoral, etc. En Argentina eso en general no pasa, no sé en cada país, en la mayoría no, entiendo. Pero piensen que la moneda de cambio, ¿sí? Para los directores o codirectores, tiene que ser un tema que les interese, porque ellos trabajan, ¿sí? Todos trabajamos en investigación, entonces tiene que ser algo cercano a él para que él pueda ganar algo, porque no está ganando dinero, ¿sí? Sino que está, digamos, ayudándolo, entre comillas. Y bueno, saben ustedes que en la vida no hay muchos buenos samaritanos. En general, digamos, a lo sumo sí les ayudará, pero bueno, también sí se ayuda a sí mismo. Entonces, una cosa que les recomiendo que hagan es plantéenlo, ¿sí? Traten de negociar el tema, si les gusta un tema en particular y no está tan cercano al director, bueno, agreguen un par de líneas secundarias para que él pueda explorar lo que le interese, y saquen artículos, vayan sacando artículos en conjunto, ¿sí? Manden las revistas. Eso va a ser bueno para ustedes también, porque lo firman, digamos, en conjunto, ¿sí? No dejen que lo firme solo el director o el codirector, sino que firmenlo ustedes, ¿sí? O sea, como coautores. Y eso también les sirve para ir validándose a la hora de la entrega de la tesis doctoral, porque ya no están entregando una tesis doctoral a nada, sino que ya tienen el aval de revistas científicas que han revisado, ¿sí? De manera independiente su trabajo de investigación. Entonces eso es importante. Y además es una moneda de cambio importante con los directores y codirectores que vayan encontrando, ¿sí? Acá Fran Serrano me pregunta qué pasa si no encontramos el director. Y es que necesitan encontrar un director para, digamos, el doctorado no admite una figura de persona que lo haga solo, sí o sí hay un director. Lo que puede pasar, a veces puede uno tardar más o menos, puede cambiar un poco el más o menos el plan, pero siempre se encuentra un director. Eso no hay problema. Puede ser que los directores o codirectores puedan dedicarle más o menos tiempo. Eso tienen que ustedes, no hay ningún manual, yo laburo en investigación hace más de 10 años, ¿sí? Y no hay ningún manual en esto. Hay manuales de metodología, de estadística, de investigación, de psicología, pero de cómo hacerlo es un poco como uno va haciendo las cosas en la vida. Entonces, es ir intentándolo y bueno, ir negociando y viendo qué se puede hacer. Uno va a encontrar un director, entonces lo que les conviene es tener una charla sincera, hablar con tranquilidad, preguntarle qué tiempo tiene, si puede dedicarlo o no. Si no puede dedicarle tiempo, bueno, decirle, mire, y ustedes no encuentran otro, mire, no hay problema, yo me encargo, le pido quizás, no sé, una vez por mes una reunión, una vez cada 2 meses, ¿cuánto usted me puede disponer? ¿Sí? Entonces, no hay un libro sobre esto, es ir viéndolo, pero a fin de cuentas van a encontrar. Pero bueno, no de una semana a otra quizás, si esa es la pregunta. Alguien me estaba por preguntar algo y justo dije lo de Fran. No sé si Fran te respondí. Sobre los artículos. ¿Estos artículos es opcional
o forman parte para la graduación? No, para la graduación no es necesario Solo que lo tesis. hagan. No es necesario. Les digo que les puede pasar y que es de uso común y corriente, ¿sí? De que cuando hablen con un director o un codirector, si trabaja en investigación, que es lo más probable, en general le diga, bueno, ok, de esto, ¿sí? Saquemos un par de publicaciones en conjunto. Siempre que sean en conjunto, si lo quiere, porque a veces hay gente mala en este mundo, si lo quiere publicar solo con el nombre, el director o codirector, no lo permitan, denúncienlo, eso no es correcto. Pero sí poner el nombre de los dos nombres juntos, eso sí es correcto, está bien y es común, ¿sí? ¿La universidad lo pide? No, pero sin embargo está bien visto de que uno llega a la tesis porque lo que uno tiene es como más evaluaciones, tiene más evaluaciones foráneas. Lo que va a ver el jurado de la tesis es una tesis, pero si además ve artículos es como que, ok, bien, o sea, esta persona viene trabajando en investigación, lo han evaluado otras personas, en general pares específicos, y lo han aprobado, por ende se empieza a ver un pequeño engozo. ¿La universidad lo pide? No, formalmente no, pero es algo que seguramente les va a pasar en las reuniones con director o codirector. Por eso les digo, les anticipo para que les digan o lo hablen con el director, porque piensen ustedes en qué gana el director. ¿Sí? Una cosa es cuando uno da clases y le pagan y qué sé yo, pero otra cosa si en estos casos ustedes no se paga, porque no se paga, vamos, ¿cuál es la ganancia? A menos que los quieran poner en un particular, porque hayan sido un alumno destacado, que puede pasar, pero es muy raro. Digamos, las personas no le van a dedicar tanto tiempo si no ganan algo en particular. ¿Se entiende? Sí, sí, doctor. Y la última pregunta. Bueno, entre el taller 1 y 2 y a que se dé el 3 y 4 va a transcurrir un año. En el transcurso de ese año, nosotros podemos a usted pedirle tutorías como para, si tal vez estamos un poco perdidos con el desarrollo del plan de tesis. Mirá, en primer lugar, creo, si mal no recuerdo, y si no han cambiado las cosas, que pueden cambiar, pero no, el año que viene no, me van a tener de nuevo en agosto, a mitad de año. ¿Sí? ¿Cómo? Nuestras clases nos dijeron que es en febrero del 2022 estas, y la siguiente cursada es febrero del 2023. Bueno, entonces lo habrán cambiado. Pero bueno, yo en general, por ejemplo, los del año pasado tuve, los que eran en febrero los volví a tomar en agosto, y los que arrancó en agosto los tuve en estos días, junto con ustedes, que son los de taller 3 y 4. Pero bueno, habrá cambiado, no, la verdad no lo sé. Si es así, obviamente cuentan con mi mail, digamos, para cualquier consulta, y eso encantado, más allá de que terminen las clases. Ahora bien, tutorías en particular, creo que me había dicho Flavia, pero eso consúltenlo a ella. Yo no estoy del todo seguro cómo funciona la universidad, si ustedes le tienen que consultar a la universidad y la universidad dice con quién. Eso mejor háblenlo con ella, para no me gustaría decirles algo si no es del todo correcto. Como yo trabajo para la universidad, solamente si la universidad me dice, ahí bueno, claro, en tal caso sí, pero si no, no. Así que consúltenlo con Flavia, si se puede, sí, encantado. Obvio. Listo, gracias, doctor. No, por favor, un gusto. Bien, tengo la mano levantada. Perdón, acá Camilo escribe en el chat. Leo, en la lista que amablemente nos envió el profesor sobre los proyectos que hay actualmente en curso, podremos contactar a los directores de esos proyectos para dirigirnos a ellos, y así encontrar el director de tesis, y contribuir a un proyecto que ya está en marcha, expandiéndolo, enfocando en otra población, etc. Sí, exactamente, Camilo, esa es un poco, digamos, la idea que les mencionaba. De todas maneras, a ver, esto es como todo en la vida, digamos. Inténtenlo, fíjense y traten de ir negociando sus expectativas de la realidad con lo que la realidad les ofrece, ¿no? Somos todos de base psicólogos, nos pasa todo el tiempo y les pasa con los pacientes. La vida no es tal como uno quiere. Pero bueno, si uno tiene flexibilidad, va viendo. Entonces, eso fíjense. También puede pasar que igual, aunque propongan algo que está muy relacionado con lo que hace el potencial director, el director no quiera, y bueno, si no quiere, no quiere, porque qué sé yo, se está por jubilar, porque tiene un problema, una enfermedad, o alguna persona con una enfermedad, pueden pasar 1000 cosas, no lo sé. No es una cuestión 2 más 2 igual 4.
Pero bueno, sí, cuanto más, si una persona trabaja, no sé, por ejemplo, como les decía yo, en cierre cognitivo, dogmatismo, prejuicio, si trabajo en temas de social en general, de cuestiones de, como mencionaba la compañía, el prejuicio hacia el hombre, o ese tipo de cuestiones, perfecto, pero si alguien me viene con, no sé, le gustaría estudiar los procesos de atención desde una perspectiva neurocientífica, y ahí ya me queda lejos. ¿Por qué? Porque también no sería correcto del todo porque no lo ayudo tanto a la persona que está estudiando eso, porque yo me hiperespecialicé en algo, y si bien si me pongo a leer un poco, y algo en general sé de eso en particular, quizá lo mejor sería que cada uno tenga lo mejor de un director y a la vez el director lo mejor de cada uno. Entonces, es esperable que si ustedes le van con algo, no sé, quieren trabajar psicología forense y le escriben a un psicólogo clínico que no sabe de forense, y bueno, probable que diga que no. Ahora, si les dicen van con clínica a un clínico, lo más probable es que sí, pero bueno, puede ser que no también. Es como, no hay una receta secreta de eso. ¿Sí? Bien. Daniela levantó la mano. Sí, dos preguntas. La una, entonces, los trabajos del taller de tesis uno y 2 serían el mismo plan de tesis que nosotros como presentaríamos que está en la plataforma abierta. De nuevo, que se me cortó. ¿Cómo? Que lo... Para el trabajo de esta asignatura en el campus virtual Sí, está una actividad detallada por el plan de tesis uno, taller de tesis uno y taller de tesis 2, sí. pero los veo como bastante similares o sea, no entiendo que es un trabajo y que se te lo presenta y ya está. Sí, básicamente la consigna del trabajo es, en función van a ser las dos veces la taller de tesis 1 y 2, ¿sí? Esto porque se separó, ahora se reprogramó de nuevo. Antes era taller de tesis 1, incluía el 1 y 2, y el 3 y 4 era el 2. Entonces hubo un cambio de planes del plan de estudios, por eso puede ser un lío. Pero ustedes, taller de tesis 1 y 2 es lo que tuvieron conmigo. El 1 en la otra clase, el 12. Bien. De eso sale un trabajo, ¿sí? Ujú. Ese trabajo, la consigna es ir armando el plan de tesis. ¿Tiene que estar listo, inmaculado, perfecto, impoluto? No. Lo entregan lo mejor que pueden, ¿sí? En función de lo que fuimos viendo y lo que fuimos viendo en otras materias. Yo lo voy a leer y les voy a hacer correcciones para que mejore, ¿sí? Después van a tener el tercero y cuarto de taller de tesis, más las otras materias que tienen algunas de escritura científica, metodología, etcétera, etcétera. Y con eso van a, de nuevo, y sobre lo que ya vienen trabajando, van a mejorar ese plan de tesis. Y otra vez, ¿sí? Que es el trabajo 2, les vuelvo a hacer correcciones. Sobre eso que yo les corregí, ahí entregan formalmente el plan de tesis al doctorado. Y ahí ya tiene que estar con el tutor, que es un poco lo que mencionabas, ¿verdad? Claro, exactamente. ¿Sí? Ya, Entonces, perfecto. Ya, eso se supone, sí. ya, Luis. La otra pregunta es, yo un poco con las 2 semanas de clase ya aterricé un poco más la idea de mi trabajo, de lo que quiero hacer. Y Ajá. obviamente quiero autorregularme y saber cuáles son las posibilidades de poder encontrar un tutor, porque no considero que voy a encontrarlo donde yo vivo. Y la cuestión es que yo quiero trabajar el tema, independientemente de la metodología que trabaje o si me posicione desde psicología social o psicología del desarrollo, va un poco hacia el trabajo sobre cómo la parentalidad o como el cuidado parental que se da a un sujeto determina de cierta manera que mantenga ciertos patrones de comportamiento y que obviamente eso le haga construir sujeto, ¿no? Todo Bien. esto basado en el tema del género y también como intentando responder a una duda que me surge mucho a mí desde mi práctica, y es como los casos de violencia de mujeres, pues puedo salir de un caso de violencia y vuelvo a caer en otro y vuelvo a caer en otro, y si no es con una pareja, es en un trabajo con relaciones, ¿no? Entonces es un poco para allá. Entonces yo quiero saber un poco si hay
ramas o alguna persona que me pueda orientar o una metodología, algo que me pueda como ir ubicando esta idea, porque si bien la tengo un poco más clara, si quiero y tengo la flexibilidad de abrirle y permitirme también tener un tutor de tesis y obviamente hacer con el cambio de publicaciones, etcétera. Entonces, es un poco hacia allá mi pregunta. Bien, te hago dos preguntas para responderte, ¿sí? La Ok. uno, pues dijiste que en donde vos vivís no hay tesistas. ¿Dónde vivís? En Ecuador. O sea, si encuentro, voy a pagar a uno, no, no es la idea y también quiero un profesional que trabaje mucho más sobre el tema de parentalidad y que yo al menos de lo que conozco no sé de conocer gente que tiene doctorados, pero que no tiene esa parte técnica, porque yo, por ejemplo, yo he pensado, porque veo muchas dificultades, o sea, yo puedo conseguir un tutor aquí que en la parte de investigación me apoye muchísimo, pero necesito a alguien desde la parte teórica. Bien, bien. Dos cuestiones. Uno de los grandes desastres que vivimos hoy en día con la pandemia nos trajo aparejado algo positivo, que es esto en este mismo momento. Vos estás en Ecuador, yo en Argentina, y estamos conectados. Entonces, en primera medida, no te preocupes si en Ecuador no encontrás a alguien que trabaje esa temática, ¿sí? Puede ser de México, puede ser de la Argentina, ¿sí? Puede ser de cualquier parte de Latinoamérica, España, ¿sí? Incluso de otro país, ¿sí? Pero bueno, ahí ya depende cuánto hables inglés o no. Pero digo, tenés toda Latinoamérica para encontrar a alguien y te conectás por Zoom, eso no es un problema, ¿sí? Eso por un lado, para que no te preocupes. Sí, no te digo que va a pasar mañana, obviamente que no es fácil, pero se encuentra. Primer punto. Segundo punto. El tema es muy interesante y está bueno, genial, ¿sí? Pero es demasiado amplio, demasiado Claro. amplio. Tanto desde lo que estás abordando como si lo tuvieses que abordar metodológicamente son como 20 doctorados juntos, es muchísimas cosas, ¿sí? Porque vos estabas hablando de la parentalidad, es decir, cómo se fue generando, ¿sí? O sea, tenés un estudio longitudinal larguísimo, de los cuales hay muy pocos en el mundo y que no son muy precisos, y que si hay algo difícil en el mundo, porque lo he hecho y no quiero hacer nunca más uno, son los estudios longitudinales, son realmente muy difíciles, porque hay una cosa que se llama muerte muestral, ¿sí? Porque la gente se va yendo, no en términos de que se muera, sino que se va de la muestra. Entonces vos tenés que tener una muestra que esté durante más de varios años y ver cómo eso va interactuando. Es dificilísimo, ¿sí? No digo que no lo puedas hacer nunca, hacelo, pero no te lo recomiendo para el doctorado, ¿sí? Yo que vos tomaría en particular, algo tendrías que meter las anteojeras, ¿sí? Como decía antes, o hoy en día hacer zooming en el Google Maps y focalizar mucho más, ¿sí? Y eso trabajarlo, por lo menos en el doctorado, que es una instancia también de aprendizaje de investigación, porque es demasiado amplio, estás casi haciendo una teoría a lo Freud, ¿me entendés? Estás describiendo todo un desarrollo y cómo eso va a repercutir en la vida adulta en un tema en particular. Es muy largo y muy complicado para un doctorado, e incluso como es tan amplio, te lo van a criticar metodológicamente. Entonces, yo si fuera vos, obviamente hacer lo que vos quieras, y está perfecto. Recomendación, primero tenés que seguir leyendo más y focalizarte en algo. Por ejemplo, vos mencionaste, ¿sí? La parte de parentalidad está hermosa, el problema es que primero tenés un longitudinal y segundo es muy difícil evaluar la cantidad de variables que hay hasta que una persona se forma, por más que los padres sean de una manera, hasta que, digamos, hasta que una relación de pareja. Entonces, quizás sí lo que podrías centrarte es en lo que podés tener más a corto plazo, o que se pueda ver más tranquilamente, que es la situación donde una mujer, digamos, víctima de violencia, digamos, vuelve o tiene un patrón de elección de pareja, ¿sí? Que esto es un poco lo que vos decías, que muchas veces como que vuelven a repetir una historia, obviamente no es culpa de ellas, ni mucho menos, ¿sí? Pero hay un patrón ahí, por este lado mencionabas, ¿no? Sí, sí, y sobre todo, o sea, pero eso es, obviamente es complicado y es un poco lo que veo de la parentalidad, pero es un poco hacia también los vínculos que va generando. Entonces también pues genero vínculos y también aprendo en casa, también, entonces un poquito más hacia eso, que no, no voy al tema de culpabilizar a las mujeres, pero sí No, siento no, no, obvio que no, un hueco ahí en donde continúa esa elección. Entonces hay algo algo que se tiene que preguntar o explicar.
Claro, sin duda. Lo que pasa es que, claro, es muy amplio en términos de, imagínate no. Lo que podías hacer si querés, pero sería un reduccionismo de todas maneras, pero podría ser más sencillo, es tratar de tomar, por ejemplo, preguntarle a mujeres que fueron víctimas, ¿sí?, de esta situación, cómo fue, ¿sí?, la relación entre los padres, ¿sí? Entonces, como preguntarle, y después ver una correlación si eso efectivamente aprendió, entre comillas, patrones de comportamiento de cómo era su madre con su padre, ¿sí? Igual es limitado, ¿sí? Y muchas veces no tiene nada que ver, puede ser que una madre sea de una manera, el padre de otra, y a la hija le pasa de otra manera, ¿sí? Entonces yo quizá lo que me focalizaría más es en la cuestión de, como alguna cuestión mucho más específica, con la que igual podrías desarrollar un montón, pero que puedas acotar. Entonces, no sé, internalización, ¿sí?, de patrones de comportamiento de la mujer. Entonces le pregunto, por ejemplo, si obviamente todos nos solidarizamos como psicólogos cuando pasan estas cosas, pero digo, uno se pone a pensar bien, más allá de que no es su culpa, de alguna manera le cuesta darse cuenta al principio, y obviamente que hay cuestiones a veces donde si hay una psicopatía en el medio y la persona es una complementaria, es aún más difícil. Pero si sacamos eso de lado, ¿sí?, eh, podemos pensar de alguna manera que hay falta de una awareness, ¿sí?, como darse cuenta de que hay ciertas interacciones o patrones de comportamiento que ante la primer luz, ante la primer, como se llama el red light, como ante la primera alarma, se tiene que ir. ¿Sí? Que obviamente no es fácil, a veces hay situaciones mucho más complicadas, pero digo, si en el caso tuyo vos preguntando más de una Pero vez, sí, claro, perdón. como el no reconocimiento también, como, o también Eh, el no reconocerse como parte de la relación, porque también eso es como una parte. claro, o simplemente, a ver, por ejemplo, no sé, vieron que no soy especialista y no me gusta hablar cuando no soy, no, me doctoré en otro área, si bien sé del tema, pero no soy hiperespecialista de saber los últimos artículos. Pero en líneas generales, vean ustedes que en general no es que de la noche a la mañana, ¿sí?, el hombre se vuelve un psicópata violento y demás, sino que va creciendo de a poquito, empiezan a ver como cosas, ¿sí?, Claro, que y por el crece en hecho una mismo. relación. Exacto, exacto. En el marco de una relación se empieza a pasar y se empieza a ir pasando como que empieza el upside, ya no se está marcando, es como que cada vez más, más, más. Bien, que eso hay gente que se da cuenta más rápidamente, hay gente que quizás no lo ve pues no lo pasó nunca, ¿sí? Y que obviamente en una situación sentimental siempre todo es mucho más difícil, ¿ya? Ni hablar de la cuestión patriarcal y todo eso, que es cierto. Ahora bien, cuando en el caso tuyo, vos decís, bueno, más de una vez, repetición y demás, ¿cómo no darse cuenta? Yo lo que estoy marcando acá es un patrón de internalización de conductas esperables hacia la mujer. Por ejemplo, no sé, te pasó esto, perfecto. Estuvo mal, la pasaste mal, es horrible y todos deben ayudar. Bien. Ahora, el internalizar, por ejemplo, de que no tiene derecho a salir con sus amigas, o que, como que no problematizar eso. Entonces, vos podés ver las pautas de crianza en las sociedades más sexistas. Entonces, eso lo podés ver la internalización que tienen estas mujeres, cómo se piensan a sí mismas, cómo piensan que son su rol de género. ¿Sí? Eso lo podés ver y es un tema mucho más específico que ver toda la parentalidad y cómo la parentalidad la llevó a eso en particular. ¿Se entiende? Estás como mucho más enfocada en un aspecto muy específico que seguramente, o quizás si se estudió, se habrá estudiado muy poco, ¿sí?, en Latinoamérica y quizás en Ecuador menos, ¿sí? Entonces, ese puede ser tu aporte. Entonces vos te metes, desarrollas algún instrumento para evaluar, como hablábamos hace un ratito con Janine, con el tema justo era, iba por el otro lado, digamos, violencia hacia el hombre, etc. Bueno, podés desarrollar algún tipo de instrumento para evaluar ese tipo de cuestiones. Podés tomar, por ejemplo, no sé, hay una escala muy famosa de Susan Fish. Fish es una psicóloga social muy importante, norteamericana, que hizo toda la escala de ideología de rol de género. Entonces, con una serie de ítems, podés ver algunas de las ideas que las mujeres tienen, obviamente las mujeres que, digamos, sufren este tipo de situaciones, tienen internalizadas. ¿Sí? Ya. ¿Cómo?
No, no pensé era que- yo. Entonces, podés ver eso, podés ver, no sé, percepción de caballerosidad, ¿sí? La caballerosidad es, por ejemplo, esta autora Fis lo ve como un sexismo benevolente, pero como un sexismo al fin, el hecho de dejar pasar a una mujer antes que al hombre, de, no sé, regalarle flores, etcétera. Lo que dice es, si bien no es negativo en términos de que no le está generando un daño, no es una violencia económica, social, o etcétera, ¿sí? Estás marcando una diferenciación y la estás perpetuando, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones que son las más internalizadas son las que perpetúan la simetría en los géneros. Podrías evaluar cuánto hay de percepción de caballerosidad positiva en este tipo de mujeres, ¿sí? Es muy común que, no sé, en general estos tipos, pasa que muchos de ellos a veces son... Está discutido esto, ¿no? Porque también por una cuestión de, bueno, cultura patriarcal, hasta qué punto son psicópatas o hasta qué punto son emergentes de una sociedad donde esto está bien visto, etcétera, etcétera. Es larga la discusión, no nos vamos a meter en esto, pero, por ejemplo, no sé, muchas de estas mujeres en esta situación pueden llegar a justificar la celotipia del hombre, porque el hombre le dice te protejo o te pego, me enojo con vos porque te quiero, lo cual en realidad claramente no es para nada correcto, no tiene ninguna lógica, pero está como, si la mujer lo tiene internalizado como que es propiedad de un hombre, bueno, le puede parecer en ese tipo de situaciones como coherente. No digo que lo sea, digo como la percepción de la mujer en ese punto, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas que podés evaluar sin meterte en toda la historia longitudinal de una persona, que sería, o sea, te llevaría, no sé, 15, 20 años de mínima, con un montón de dificultades. Sería el mejor estudio de la historia del mundo, pero es muy complicado, digamos, de ver desde los patrones de parentalidad y cómo eso se transmite, digamos, a las niñas y cómo van creciendo. Ni hablar de las muestras, cómo haces para eliminar todas las variedades contaminadoras, es muy, muy complicado. Dale, gracias. Me das un poco más de Yo lo que- presión para cerrarlo, porque es un poco lo que veo, ¿no? Como si es algo que cuestiono mucho, pero obviamente también tengo que aterrizarlo en hacerle un zoom in y que pueda ser como ejecutable y que pueda ser con cosas mucho más controlables, ¿no? Claro, yo lo que te recomiendo es empezar a buscar como una bibliografía más específica, ver distintos temas y también, si querés, escribime en estos días y te paso material específico de la literatura del prejuicio sexista y demás, para que veas cómo se ha trabajado en algún punto en particular, y quizá vos le das una vuelta de tuerca y lo llevas a algo particular que no hayas trabajado en Ecuador, o algo que quieras trabajar vos con algún tipo de herramienta ya más estandarizada, y que te enfoques en eso, ¿me entendés? Que después podés hacer lo otro, para mí está genial y bienvenido sea, pero yo digo en aras de que no te vuelvas loca a lo largo del doctorado, porque no, a fin de cuentas podés arrancar el doctorado y si querés el día de mañana realizás tu investigación por tu cuenta y la publicás. Pero bueno, acá tenés a menos que no te interese sacarlo medianamente rápido el doctorado y te da igual, bueno, me parece que lo puedes hacer en el futuro, puedes ir comenzando con alguna cuestión y después seguís, ¿no? No sé si tenés alguna otra pregunta, Daniela, o... Perfecto. Gracias, ¿no? Está bien. No, con gusto, con gusto. Acá, ahí voy con Carmen, que levantó la mano. Previamente, Mayra nos pregunta, doctor, ¿la UBA nos podrá facilitar un documento o listado de docentes que puedan ayudarnos para directores y con su perfil profesional? Gracias. Sí, efectivamente, Mayra, justo hace un rato, no sé si estabas, se lo envié a Camilo, que me preguntó específicamente eso. Yo le envié un listado del año pasado, no sé si seguirá igual, calculo que Flavia les mandará en un momento u otro, ¿sí? Donde aparecen algunos de los docentes y en las distintas áreas en las que digamos, han ofrecido a colaborar, digamos, con los estudiantes. Así que si podés, Camilo, bueno, calculo se los mandará a todos, así que ahí Mara te va a llegar. Sí, ya nos envió, profe, buenas tardes, el documento. Ya lo tenemos. Bueno, perfecto, perfecto.
Muchas gracias. Bueno, Sí, Carmen, vos. Ahora. gracias. Quería hacer una consulta. Sí. Bueno, primero, son ideas, ¿no? Yo creo que, bueno, es un interés que tengo sobre lo que es inclusión educativa y anteriormente lo estaba pensando realizar desde un enfoque eminentemente cualitativo a través de entrevistas a profundidad. Bueno, yo quiero trabajar esto en la inclusión en la universidad, Bien. pero ahora analizando también la parte de cualitativo, que también es un poco complejo y también tiene su tiempo. Entonces, lo quería dar como un cambio y hacerlo más bien cuantitativo, y lo estaba pensando como percepciones, actitudes de los docentes universitarios en relación a la inclusión educativa. O sea, ¿cuál es la actitud, la empatía que ellos demuestran o tienen en relación a este proceso que, por ejemplo, acá en nuestro país, si bien es cierto, existe en Ecuador? Bien. El nivel, por ejemplo, bachillerato y el nivel básico, existe incluso rutas y protocolos para trabajar estos procesos, y los profesores cuentan ya con estos, se podría decir, con estas rutas para seguir. Incluso tienen un acompañamiento directo desde la parte de consejería estudiantil acá en nuestro país, pero en la universidad no pasa lo mismo, sino más bien es el profesor el que llega, es el estudiante con necesidad educativa que llega al salón de clase, y es el profesor el que tiene que reinventarse y ver qué puede hacer al momento. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual llega a la clase y quizás yo ni siquiera sé la conceptualización de necesidad educativa. Entonces, ¿cómo adapto todo el currículo, que es un poco más complejo en la universidad, hacia atender a esta persona? Porque Bien. el marco legal dentro de nuestro país está, obviamente es general, pero la LOEI, que es específicamente para el nivel básico y bachillerato, es el que, como de cierta manera, justifica y avala que se den este tipo de adaptaciones curriculares, lo que no pasa en nuestra universidad, en la universidad de manera general. Ok, para ver si te entendí bien, Carmen, perdón que mi precisión. Pero entonces la universidad lo deja al libre albedrío de cada profesor, no hay un protocolo, sería así. Exacto. Bien, ok. Bueno, a ver, es un tema, está interesante, sin duda. O sea que el profesor podría decidir no, si no tiene ganas de adaptarse, no se adapta, sería así. Exacto. Por ejemplo, tenemos personas con discapacidad intelectual, y dentro de las adaptaciones en la discapacidad, obviamente es un nivel cognitivo que tiene dificultades, el mismo razonamiento y estos aspectos. Entonces, el profesor es el que decide si toma una evaluación diferente, si cambia los contenidos de su sílabo, o simplemente desarrolla una metodología de trabajo colaborativo para que el estudiante se encaje a lo que tiene planificado. Bien, bien. Ok, sí, es un tema, es un problema, obviamente. Es muy interesante lo que planteas. Sí, me parece que la forma, si querés trabajar eso, sería trabajarlo más desde una perspectiva social, de trabajar las actitudes, digamos, el objeto actitudinal, que en este caso sería a favor o en contra de la inclusión educativa, ¿sí? Y tratar de hacer generar un amplio abanico, un amplio espectro de distintos tipos de situaciones, ¿no? Porque, qué sé yo, por ejemplo, entonces, quizás podría pasar que un profesor tiene buena voluntad, pero no sabe cómo hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, llega un estudiante que es ciego, y para el profesor dice, mirá, yo no tengo inconveniente, ¿sí?, en que asistas a las clases, tiene buena voluntad, pero no te podría facilitar la bibliografía en el código braille, ¿sí?, para que vos puedas leerlo. Entonces, a lo que voy es, podrías identificar las cuestiones actitudinales en general y un amplio abanico, digamos, ponerlos en situaciones con alguna viñeta. Bueno, si yo tengo la posibilidad de ayudarlo, ¿lo ayudo o no? Si tengo la posibilidad y la capacidad, ¿sí? Porque una cosa es la posibilidad, otra es la capacidad. Entonces, ¿quisiera? Bueno, si dice que no, en general, bueno, ¿no a todo o no a algunos en particular por alguna situación en particular? Sí, sí, bueno, ok.
si puedo, lo hago con todos juntos o con algunos que si no tengo la capacidad no podría hacerlo. ¿Se entiende? Porque también digo, al no ser, que me parece que esto es la riqueza de tu estudio, al no ser algo protocolizado institucionalmente por la universidad, también debe ser complicado, digamos, para el profesor, por más buena voluntad que tenga, si tiene un abanico, digamos, no sé cómo es en Ecuador, un amplio espectro de discapacidades distintas, ¿no? Para poder hacerlo solo y no con una institución. También podrías preguntar si estaría a favor de que la universidad lo regulase y que lo generase. Entonces, yo creo que lo que tenés que trabajar ahí es una escala de actitudes, ¿sí? Construirla, si es que no hay, ¿sí? Buscar si hay, si no hay, construirla. Podrías también, si no, eso es por un lado más cuanti, si no podrías hacer entrevistas, ¿sí? Y ver las opiniones en general, ¿sí? Qué es lo que aparece ahí, qué le sucede, ¿sí? Cuáles son las justificaciones de que no, las justificaciones de que sí, ¿sí? Porque, bueno, también en esos casos, digamos, en general cuando, por ejemplo, ¿no? Una situación de este estilo, a menos que la persona sea explícitamente anti-discapacidades o anti-inclusión, la persona si está a favor, pero ve que le costaría mucho hacerlo, lo que se tiene que generar es un mecanismo de culpa, y en general el mecanismo de culpa, si uno se siente bueno, lo tira al exterior, entonces le echa la culpa a la universidad para aliviar ese malestar y sentirse más tranquilo. Entonces podrías también investigar todo eso, o sea, hay todo un abanico de posibilidades muy interesantes, que bueno, también te recomiendo comenzar con una buena búsqueda bibliográfica, de actitudes hacia la inclusión educativa, ver qué hay, qué no hay en el exterior, ¿sí? Ver en inglés qué hay, probablemente encuentres un montón, y luego decidir, una vez que tenés, qué variables podrías trabajar además, y cómo trabajarlas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, los instrumentos que yo voy a utilizar y no quiero hacer una investigación mixta quizás o cualitativa, perdón, podrían ser solo psicométricos. Sí, si quisieras hacer solamente, por ejemplo, no sé, relevar la información, y si ya está adaptada a la escala y todo eso, podría ser solo psicométrico, sí. Y en el caso de que me vaya por el enfoque cualitativo, ¿cómo se justificaría la población? Por ejemplo, acá tengo 32 carreras. Podría entrevistar, no sé, tal vez a unas 15, 20 personas de diferentes carreras sobre la temática, o tiene que ser una población, no sé, tal vez exista un número en sí para trabajar el enfoque cualitativo. Es una muy buena pregunta. Mira, esto para todos, no hay números mágicos, no hay números que, ok, si llego a este número va a estar bien, o si no llego va a estar mal necesariamente. La recomendación siempre es encontrar literatura específica que haya trabajado y que se haya publicado, digamos, bien, con un X número. Entonces, para uno poder citar en la metodología que está realizando algo similar, ¿sí? De todas maneras, hay a veces algún número estadístico, si uno quiere hacer, por ejemplo, un análisis cuantitativo, un análisis factorial confirmatorio, o modelos de sendero múltiple, etcétera, de varias variables van manipulando otras, a veces se pide un mínimo de 400 casos y demás. Pero en este caso en particular, lo que te recomiendo, si no es una cuestión estadística, ahí te recomiendo revisar la literatura, ver cómo lo han trabajado y tomar una decisión en función de eso. También a veces tiene que ver con si uno hace una diferencia de grupos, está comprobando, bueno, ok, qué les pasa a estos y qué les pasa a estos otros, tienen que más o menos equiparar, ¿sí? Los grupos para que sea efectiva la comparación, o sea, son una serie de cuestiones, pero no es que, bueno, si te digo 100, hace 100 y ya está. O sea, ¿se entiende? Sí, y otra pregunta, en sí, ¿cuáles son los requisitos para tener un tutor en nuestro país? Es decir,
¿la formación académica debe ser igual a la nuestra hasta el doctorado en psicología o cómo se hace ese estudio, cómo lo califican? Sí, en general que tenga de mínima un doctorado. Sí. ¿En psicología o...? No, eso creo. A ver, si es en psicología, nadie va a decir nada en la comisión de doctorado. Si es en otra área, bueno, queda a elección de la comisión de doctorado. Porque, qué sé yo, quizás es un doctorado en sociología, bueno, no hay problema si el tema es cercano. Ahora, si el doctorado es, no sé, en astronomía y está dirigiendo a psicología, es como medio raro, ¿se entiende? Tendría que haber alguna justificación de por qué algo podría ser así como está, pero por ejemplo, si alguien tiene un doctorado en medicina y dirige a alguien que está estudiando, no sé, los cambios neuropsicológicos después del mal de Alzheimer, bueno, está bien, es justificable, ¿sí? Pero si no es justificable es medio complicado. No, entiendo. Muchas gracias. No, con gusto, con gusto. Bien. La ERTE nos pregunta, los alumnos de 2022 no obtenemos esa lista de directores de tesis y sus áreas de pesquisa. Gustaría, si posible, de recibir esa lista para mantener contacto con mi posible director de tesis. Obrigado. La ERTE creo que es perdón por mi portugués, pido disculpas, no es muy bueno. Por no decir no es ninguno, pues no sé hablar portugués, solo obrigado. Pero, a ver si entendí bien, si te paso ese listado, es el que le pasé a Camilo, no sé si Camilo te lo envió a vos también. ¿No? Camilo, no sé No, si... no, no Sí, sé. yo lo envié por el grupo de WhatsApp. Es el mismo listado que ya nos había mandado Flavia, es que no sabía que era el mismo. Es un listado en el cual están los correos electrónicos de los profesores por área en las que trabaja. Es el PDF que nos dieron de bienvenida, la ERTE, y lo envié por el grupo de WhatsApp. Ok. ¿Lo tenés, la artes ahí? Sí. Sí, Sí. la ERTE está en el grupo de WhatsApp. Ah, en el grupo de WhatsApp, dice. ¿Estás Sí. en el grupo de WhatsApp, la arte? Sí. Sim, sim, sim. Muito Ah, obrigado, professor. Muito obrigado, Camilo. Eu aguardo. genial, genial, muchas gracias. Obrigado. Silvia tiene levantada la mano. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese, justamente yo que iba a hacer una pregunta que ya ha dado respuesta, ¿no? Mi Ajá. tesis, como le comenté anteriormente, ¿no? Entre tantas tesis seguro no la recuerda, está en No, relación no. a las alteraciones neuropsicológicas en los pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿no? Ajá. ¿Ya? Bien. Un antes y un después de una intervención quirúrgica, entonces para valorar a través de la evaluación neuropsicológica, digamos, los cambios cognitivos que se den, ¿no? Ya, Ah, siendo sí, una sí, enfermedad. me la habías Exacto, comentado la vez pasada. sí. Vos tenías más de un Exacto. doctorado, ¿no? Ya tenías Sí, dos. sí, sí. Ok, Dos, perfecto. sí. Y no, entonces, todos son en esa línea, ¿no? Entonces, justamente mi pregunta radicaba en que mi director de tesis es médico, ¿no? ¿Ya? Y él es doctor en medicina y docente en investigaciones clínicas y es neurocirujano y maneja todo el tema de la enfermedad de Parkinson y es la persona con la que yo trabajo, la verdad, muchísimos años y hace este tipo de cirugías, ¿no? Y al ser también metodólogo, ¿no? Entonces yo pienso presentarlo a la universidad como director, ¿no? Por la facilidad que tengo al trabajar juntos, al ver los mismos pacientes, ¿no? Y por ser doctor y también sus conocimientos, pues obviamente más que yo en todo el tema de la enfermedad en sí, ¿no? Y siendo ya una enfermedad subcortical, tiene determinadas ya alteraciones cognitivas estudiadas, ¿no? Lo que yo quiero comparar es qué tan significativo es la mejora entre un grupo y otro, ¿no? Entonces, pienso que presentándolo de esa manera, eh, adjuntando su currículum, creo que es lo que solicita, pueda ser aceptado. Mi tema es en el codirector y solicitarle a usted su ayuda en relación a quién me pudiera recomendar, ¿no? Como codirector de la UBA para poner en contacto, ¿no?
Sí, te hago una pregunta, pero de curioso, porque no saco el acento. ¿De dónde eras? ¿De Perú, no? De Perú, de Ah, bien, Perú, bien, sí sacó el perfecto. acento, sí La sacó el saqué, la acento. saqué. Perfecto, Sí, perfecto. de Perú, Ah, sí. perfecto, perfecto, mucho gusto. Mirá, Gracias. yo no creo que tengas ningún problema, Silvia, no lo creo. De todas maneras, yo no estoy en la comisión de doctorado, digamos, ellos lo valoran, calculo que no va a haber problema. Más si ya mostrás que esto siempre sí también es importante, no es necesario, no es requisito, pero suma. Si ya venís trabajando y si quizás ya tenés publicaciones con él, eso suma un montón porque demostrás vinculación con tu director de tesis. Ahora bien, con respecto a, obviamente no te puedo decirlo ya, pues lo tendría que ver, pero aún si lo veo tampoco te puedo decir, porque depende de la comisión. Yo creo que sí, no debería estar en problema. Dicho esto, con alguna persona de Argentina que trabaje específicamente con O Parkinson. en psicología clínica, ¿no? O en psicología clínica. Sí. Mirá, a ver, justo con Parkinson no conozco nadie. Lo que te puedo pasar es para que le escribas a alguien, ¿sí? Para ver si le interesa dirigirte o no, que no ha trabajado eso en particular, pero trabaja la parte cognitiva y demás. Eso es lo que se Ajá. me ocurre. Te puedo pasar, a ver si te lo dejo acá, doctor Guido Corman. Ahí te paso el mail. A ver, dame un segundo. Sí. Ahí está, el mail es guidocorman@gmail. Decirle que tuviste taller de tesis conmigo y que pensaba que a lo mejor la podías dirigir, pero bueno, Doctor, fuera planteale. tan de pasarlo nuevamente porque justo como estoy acá con el celular, cuando quise tomar la foto, se me fue. ¿Podría, por favor? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Ponerlo nuevamente el correo, por favor. Ah, sí, sí, cómo no. Ahí. Ahí está. Sí, ahora sí. Muy amable. Muchas No, gracias. lo que te recomiendo es que, a ver, le consultes ya en el mail, ¿sí? Que sabes que específicamente quizás no trabaja Parkinson, ¿sí? Pero a lo mejor le puedes decir, mira, yo ya tengo un director que es súper especialista en esta temática, lo que necesito es alguien de UBA, ¿sí? Y que quizás no lo vas a quizás necesitar mucho tiempo, más que quizás alguna firma y demás, y ver si le interesa, qué sé yo, eso es lo que se me ocurre. Y después la otra, sí. Quería hacerle una pregunta también. Sí. Mire, efectivamente, hemos hecho publicaciones, pero no publicaciones al nivel que ustedes están comentando, ¿no? Que es bastante importante tener en revistas indexadas, ¿no? Que es otro valor de publicación. Pero sí hemos hecho publicaciones, digamos, que han quedado registradas en diferentes congresos, ¿no? Bien. Más que psicológicos, que ha sido por mi parte, también ha sido en congresos de neurocirugía, ¿no? ¿Por qué? Bien. Porque se ha tocado, digamos, la parte de él, pero dentro de ello he estado como coautora viendo la parte, digamos, cognitiva, ¿no? De otros tipos de enfermedades neurológicas también, ¿no? Entonces, yo lo que quería saber, para hacer una publicación en una revista indexada, que es bastante importante, ¿no? Digamos, de la misma tesis, entiendo, se puede extraer varios artículos porque hay varios enfoques. Puedo tomar un área cognitiva específica como la atención y otra y tener así varios artículos. Cuando yo tenga mi artículo, ¿cuál es el camino, digamos, para poder contactar con el editor, ¿no? De estas revistas indexadas para que pueda ser evaluado mi publicación y pueda ser aceptada para posterior, perdón, publicación, ¿no? Porque inicial es un requerimiento mío, ¿no? ¿Cuál es el camino? Eso es lo Claro, que no exacto. conozco. Bueno, es muy buena tu pregunta. Mira,
Básicamente vos lo que, a ver, no sé si tenés alguna revista en particular o no, en general, todas las revistas, ¿sí? Ya si están indexadas, ¿qué es la indexación? Bueno, las revistas, a ver, como a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se multiplicó exponencialmente el conocimiento científico y también la publicación, ¿sí? Antes quizás en el siglo XIX, en el siglo XVIII, publicaba solamente aquel que tenía algo para decir, sino para qué iba a publicar. Sin embargo, hoy en día, piensen ustedes, con redes sociales, con fake news y demás, publica todo el mundo y no dice nada. Entonces, antes igual de todo esto, ya hace unos cuantos años, se empezó a ver la necesidad de ver hasta cuáles sean revistas mejores que de otras revistas, ¿sí? Para establecer como criterios de, bueno, esto vale más que esto otro. Entonces, lo que se empezó a hacer la indexación, que bueno, hay distintos estándares internacionales para que una revista debe cumplir para ser indexada en una base. Por ejemplo, las bases en Latinoamérica más importantes son Cielo, Redalí. Cielo. Bien, pero esas no son son las más importantes en Latinoamérica, pero no significa que sean las más importantes a nivel mundial. Después tenemos Web of Science o Scopus, que son como las mejores, y dentro de esas dos tienen distintos cuartiles, van de Q1, de cuartil 1, ¿sí? El 25% mejor, Q2, Q3 y Q4, ¿sí? Si está ahí, significa que llegó al nivel más alto en general que hay, ¿sí? Ahora bien, volvamos más atrás. En general, ¿sí? Una revista, aunque esté indexada en Cielo, en Latindex, que son como los niveles más básicos, ¿sí? De mínima tiene una página de internet, ¿sí? Y en general se guían por lo que se llama el Open Journal System, ¿sí? Que es, ya tienen la misma página de internet, te dice el equipo editorial, el equipo científico, normas de publicación, números anteriores, y también la parte que dice submitir, ¿sí? O submit o subir el artículo. Entonces vos vas en eso, te vas guiando con la página, son todos muy parecidos, una vez que subís, aprendiste a hacer uno, después el resto son muy similares, ¿sí? Entonces te piden por un lado que separes tu artículo sin que haya metadatos, es decir, que borres los metadatos del archivo, que borres los autores, que los autores lo tienen que subir en otro lado, ¿para qué? Para que la evaluación sea ciega, ¿sí? Y después las tablas van por otro lado, los resultados también, bueno, en general cómo funciona. En líneas generales, cualquiera puede subirlo, no tenés que pedir permiso. Después, el equipo editorial primero lo recibe, y primero evalúa si es de interés de la revista publicarlo o no. Si es de interés, también tiene que evaluar la cantidad de publicaciones que se están enviando. A veces, no sé, sacan 2 números por año con 6 artículos. Y la verdad que el tuyo es bueno, pero hay 80 más en cola. Bueno, te puedes decir, mirá, en este momento el tuyo es bueno, pero tenemos para 4 años más, ¿sí? Pero si te dice que sí, va la evaluación científica. La evaluación científica te dice, esto está bien, esto está mal, o esto está bien con modificación. En función de eso, pasa un tiempo, a veces unos son más rápidos, otros más lentos, y si te dan el OK, se publica y ya está. Ahora bien, ¿cómo sabes cuándo una revista es buena o no? Bueno, a veces también puedes fijarte, no sé, en Perú, no me acuerdo específicamente, alguna vez fui a un congreso, pero no me acuerdo, al CONICET de Perú, que sería como el CONACYT o el CONICYT o el Colciencias de Colombia, como el sistema, la institución que nuclea la ciencia de Perú, debería, en general tienen, ¿cómo se llama ahí, Silvia, en Perú? No le entendió esa parte. ¿Qué institución se refiere? Claro, en general siempre todos los países suelen tener como un Centro Nacional de Investigación Científica y Técnica. CONCITEC. CONCITEC, bueno, perfecto. Entonces, y Consejo de Ciencia y Tecnología significa CONCITEC. Perfecto. Bueno, en Argentina está CONICET, en México CONACYT, en Colombia CONCITEC, cada uno parecido, pero fíjate en la página, ¿sí? de CONCITEC, ¿sí? O en la página de alguna universidad, la de San Marcos, alguna de las más importantes de Perú, debería decir, en general hay un listado de los que son el núcleo básico de revistas científicas válidas para un país, que hace un poco lo mismo que hace Scopus, que hace Latindex. Entonces te recomienda journals de determinado nivel, como que decís, bueno, esto es bueno para la Argentina, esto es bueno para Perú, como que esto es el mínimo que se espera de una publicación de un equipo científico de Perú, ¿sí? Entonces ahí puedes entrar, buscar las revistas que haya en Parkinson, por ejemplo,
y buscas alguna Perú, pero si no puedes buscar en Google Escolar, buscas en otras revistas, o el mismo, ¿cómo se llama esta página? SQR creo que es, hay una que es para buscar revistas, vos buscas la temática, ¿sí? Y te tira las distintas revistas que hay con distintos niveles de dificultad. Entonces lo que haces es entras a la página, observas cómo se procede y lo envías, y ya está. Una pregunta, una última pregunta, Sí. doctor. Fíjese, si yo, ¿cómo se llama? Al momento de hacer la tesis, ¿no? Es importante que me base en la mayor cantidad de revistas, digamos, indexadas para poder tener el marco teórico, ¿no es cierto? ¿Sería lo ideal? O también siento una enfermedad ya descrita por muchos años, ¿no? ¿Es posible que también haga uso de libros? ¿O me recomienda usted que me dirija más por artículos de revistas, artículos similares, digamos, a lo que yo estoy investigando, ¿no? Era muy buena la pregunta. En general, para el principio, la primera definición, siempre es bueno contar con la primera definición, hacer un pequeño raconto histórico, los principales autores, las principales escuelas. Luego de eso, ¿sí? Como siempre, antecedente, ¿no? Claro, como antecedente, exactamente. Luego de eso siempre es esperable de que haya buena parte de la información vertida, ¿sí? Que tenga que ver con los últimos 5 años de investigación, es decir, 2016-17 para acá. ¿Sí? Entonces, buscar artículos, para tener lo último de lo último. Después, obvio que hay que tener en cuenta los antecedentes, ¿sí? Nadie reinventó la rueda, todos somos una nota a pie de página de Platón y Aristóteles, y eso está bueno recalcarlo, digamos, en los antecedentes al principio y mencionar los distintos. Pero después, una vez que ya mencionaste eso, conviene tener lo último de lo último, distintas investigaciones, en lo que a vos específicamente te interesa. Le voy a enviar por correo el avance de mi plan de tesis en estos días que le estoy dando forma. Ya me interesa bastante su opinión para el camino que estoy tomando en esta oportunidad, a ver si es el correcto, como pienso. Bien, mirá que, a ver, yo no me acuerdo si habíamos puesto la fecha de entrega, si no después lo tengo que conversar con Flavia, si se da para mitad de año, un poco después. Ok. La entrega no es ahora, es más adelante, así que ahí recién ahí puedo revisar. Eso estoy un poquito perdida con las fechas, ¿no? No quiero fallar, pero la verdad me ha hecho un poquito complicada la plataforma. No soy tan tecnológica en ese aspecto, tengo cierta debilidad, pero voy a ponerme al tanto para poder cumplir en las fechas programadas que me interesan mucho. Voy a seguir avanzando entonces. Le agradezco su tiempo y sus respuestas, la verdad. Gracias. No, con gusto, con gusto. Miren, después esto les mando por mail en estos días, la semana que viene, la fecha. Yo calculo que será después de mitad de año, así que hay tiempo, quédense tranquilos. ¿Sí? O sea, después... Perfecto. Sí, pero es bueno no. saberlo con tiempo, las fechas de los exámenes, las fechas de las presentaciones de trabajo a fin de poder organizarnos, ¿no? Ya que la mayoría ya estamos pues un poquito grandes y con bastantes actividades, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que muy amable por todo su aporte. No, con gusto, con gusto. Yo creo que será enriquecido bastante. No, por favor. Yo creo que será para fines de julio, 30 de julio. Esa era la fecha que yo pensaba. De todas maneras, le consulto a Flavia por esto que ustedes me mencionaban, de que no sabían si cursaban ahora en agosto o si el año que viene. Entonces, sí, ese tipo de información es bien importante, yo creo, para todos que nos brinden, ¿no? O sea, unas fechas, las fechas de los exámenes, las fechas de la presentación de tesis, las fechas cuando iniciamos las próximas clases sincrónicas, ¿no? A fin de poder, porque para mí, sobre todo, particularmente en la plataforma, me resulta un poquito complicado encontrar, ¿no? Claro, sin duda, sin duda. Pero bueno, toda esa parte, digamos que es la parte más administrativa, burocrática y demás, la verdad no la sé, yo simplemente vengo a dar la parte más detallada de metodología. Sí, yo creo que a Flavia le voy a escribir. Pregúntale a Flavia, y yo le voy a consultar, porque mi idea es 30 de julio el trabajo, pero le consulto a ver si les puedo, digamos, cómo tenía pensado ella la segunda parte de ustedes. Entonces, en función de eso, les pongo la fecha
y se las mando por mail la semana que viene. Muy gentil, muy No, amable. con gusto. Gracias. Fran, vos Sí. habías levantado la mano. Sí. Ok, bueno, yo dije no voy a alcanzar a preguntar. Perdón, mira, yo la verdad que estaba un poco reticente a hablar sobre mi tema porque veo que soy como la única enfocada en el deporte, en verdad. Yo soy deportista de alto rendimiento de hace muchos años, así que estoy como bien enfocada en lo que es el deporte. Y quería, lógicamente, enfocar mi trabajo de tesis en cuanto a eso. Yo he conversado con Raúl Barrios, creo que se llama. No me entendió un poco, no sé si lo encontré como en un mal momento, pero como que no lo vi muy interesado en esto. Entonces, por eso me preocupa un poco encontrar el director que me pudiese ayudar. Ahora igual tengo tiempo porque sé que primero hay que cumplir ciertos procesos para poder tener un director, pero igual como que me asaltó la duda de qué pasa si no encuentro uno. Aquí en Chile me es más fácil tal vez encontrar uno porque hay varios psicólogos deportivos. En Argentina la verdad no lo sé. Sé que se enfocan harto en el psicoanálisis, un enfoque que yo no lo tengo muy considerado en mi estudio, pero en el fondo ese problema como que lo dejo un poco aparte. Y quería un poquito así en breves palabras explicarte mi intención de trabajo de investigación. Mi enfoque, la verdad es que no lo tengo muy claro, no sé si va a ser cuantitativo o cualitativo, porque me quiero enfocar en cuanto a la cognición en activa, no sé si la has escuchado alguna vez. Es un enfoque más post-cognitivo, no sé si lo has escuchado nombrar. No, ¿cómo se llama? Cognición activa. En activo, sí, cognición en activo. Va, para explicarte así en grandes rasgos, aplicar un poco no tanto el aprendizaje, sino que el deporte y la educación física, desde la perspectiva de la psicología en activa y ecológica. Entre los científicos del deporte, los psicólogos y tal vez un poco en filosofía también, se ha generado tanto un movimiento post-cognitivo que propone asumir que la cognición está anclada y enraizada en la dinámica sensomotriz de las interacciones entre deportistas, su cuerpo y su medio. Es decir, que actúa en y con el mundo en el que vive, lo que se nos presenta como una opción interpretativa interesante que se puede considerar. Es un enfoque alternativo que permitiría un acercamiento, una mejor comprensión más global del deportista. Esto ya no sería analizado solamente como un complejo perceptivo cognitivo motor, sino que como una persona que mediante su accionar modifica o construye su mundo, en este caso el deporte, para resolver las contingencias y los problemas que se presentan en el mismo deportista. Entonces es un tema que no está muy visto. Ahora el cognitivismo, o sea, el enactivismo, lo tomó Varela y Maturana, acá que son personas acá, científicos bien renombrados acá, por lo menos en Chile, también a nivel mundial, pues tienen sus teorías basadas en el cognitivismo, pero en el postcognitivismo. Entonces quería saber primero en qué me podría ayudar. Yo no sé si de pronto algún profesor o algún docente que tenga que ver con esta línea como más cognitiva, puede ser, si es que no encuentro como ayuda, que me pudieran guiar un poco en si el tema de investigación puede ser favorable para un doctorado, eso es primero, y si tú me puedes también aportar bajo tu conocimiento, que no sé si en verdad tenga algo de relación con tus conocimientos. Bien. El tema suena muy interesante, ¿no? Así que, bueno, bienvenido sea. La verdad es que la primera vez que lo escucho, para ser honesto, y no te sabría decir quién, no conozco a nadie que lo haya trabajado. Sé que en deporte no hay psicología deportiva en Argentina, es casi nula, y como bien decís vos, está más anclada en otros marcos teóricos, en un marco teórico más psicodinámico clásico. Pero bueno,
Con respecto a si te puedo ayudar, sí, no tengo inconveniente. Lo que sí no sé tanto del tema, tendría que ver un poco para ver si me siento capacitado o no para ayudarte, porque si son temáticas de social y política clásicas, o no clásicas, las que les mencionaba hace un rato, sí, porque sé, pero tendría que ver de qué se trata para ver si te puedo ayudar, porque también te tienen que servir a vos. Entonces, Sí, claro. de última, lo que te puedo decir es que me mandes más o menos resumido algún texto que hayas leído, o más o menos cuál es tu idea, y bien de qué se trata, y si querés lo veo y te respondo, Gracias. por sí o por no, pero bueno, claro, te digo que si yo siento que no te puedo aportar nada, prefiero que quizás sigas buscando para que te vaya mejor a vos, ¿no? Obviamente. Sí, claro, claro, muchas gracias. No, por favor. Sí. No sé si tenés alguna otra pregunta, ¿no? No, yo no. Y en cuanto, en cuanto al trabajo, pero creo que ya lo respondiste, que vas a mandar como la consigna y las fechas de entrega, así que eso me queda como al pendiente. Sí, ahí aprovecho responderte a vos y acá Camilo que pregunta para ir adelantando el trabajo de acá a agosto, si es posible que un poco las condiciones. Mira, básicamente, como les decía hace un ratito, lo que tienen que entregar es un boceto del plan, ¿sí? Que no es el plan final, quédense tranquilos, esto lo digo porque ha pasado la confusión con la gente del año pasado, que pensaban que era el plan final, que después iba el plan de tesis final, y no es así. Pero bueno, entiendo que después pasa el tiempo y bueno, la gente a veces se confunde, pues yo quiero ser claro en esto. No es el plan final, es un boceto de plan con las mismas características, digamos, del plan, ¿sí? Un máximo general de 25 páginas, ¿sí? Con la temática que ustedes desarrollan, donde ustedes puedan desarrollar la temática. Acuérdense que siempre se escribe del pasado al presente y de lo general o particular en el desarrollo del marco teórico. Después puedes desarrollar objetivos, y si los hay hipótesis, puede que no los haya en función, digamos, de la dinámica, ¿sí? Que es un cronograma de actividades, o sea, eso lo van a tener, ¿sí? La idea es que básicamente puedan equivocarse lo más posible en este primer boceto, ¿sí? Y que con los comentarios, digamos, vayan aprendiendo, ¿sí? Esa es la idea general, y pueden elegir el tema que ustedes quieran. Recomendación, el tema que después vayan a usar para que les sirvan las correcciones, obviamente. Pero eso no significa que el resto de su vida tienen que trabajar con este plan, ¿se entiende? Entonces, si no están seguros, si afligen algo, bueno, arranquen con eso, se corregirá, y bueno, si quieren después cambiarlo, pueden hacerlo, no hay problema, ¿sí? Y en cuanto a la fecha, como les decía, en general, la fecha pensada para mí es el 30 de julio, ¿sí? Pero voy a consultar con Flavia si ha habido un cambio o no, así que les escribo el lunes, la semana que viene, martes, para definirles. Sí, hay una fecha, el taller tú comentabas que el taller de tesis 2 y el 1 es uno solo en el fondo, ¿verdad? Sí, está esquemáticamente, lo pusieron en dos campus. Entonces sí hay una fecha, dice 1 de agosto, el 1 de agosto, ahí, pero no sé si quiere decir que es como una fecha de entrega, porque no hay consignas, no hay nada estipulado en la plataforma. Dice solamente como entrega 1 de agosto, y eso, no, hay dos fechas, 1 de agosto, 30 de agosto, pero no sé qué quiere decir. Dice abre y pendiente. Sí. Quédense tranquilos, porque eso, por eso, como se les decía, se los voy a enviar la consigna. Aprovecho que ahí manda la ERTES, también manda la pregunta, les voy a enviar el modelo, ¿sí? El modelo con la consigna y con la fecha específicamente de entrega. El problema ahí en la plataforma, de lo que me consultabas recién, es que la plataforma la han abierto, estaba armada, y digamos, la gente de administración entró y cambió algunas cuestiones, entonces se desconfiguró. Entonces, por lo cual yo preferí directamente, nada más mandarlo, ¿sí? Y mandarles mi mail para que me lo envíen a mi mail, cosa de que no se pierda ahí, porque cada vez que cambia el cuatrimestre, lo borran todo y vuelven a poner otra cosa, entonces es medio un lío. Así que se los mando después, lunes o martes, les va a estar llegando su mail. Sí. No sé si
ya estamos casi en hora, no sé si alguno tiene alguna última pregunta que quieran hacer antes de terminar. ¿Ninguno tiene ninguna pregunta? No, creo Sí. que no, profesor. ¿No? Parece que no. Bueno, entonces si no hay más preguntas, y ya estando cercano del tiempo de cierre, bueno, repaso de nuevo, la idea, le voy a mandar eso ya con certeza, me pueden escribir a mi email, cualquier duda, consulta, sí, obviamente les puedo asesorar con quién intentar, pero no les puedo asegurar, no es que los estoy apuntando con un arma a cada uno de los procesos para que los acepten o no. Yo les puedo decir quién puede estar más o menos interesado, pero bueno, no depende de mí, obviamente. Pero me pueden escribir para dudas, consultas, lo que necesiten. Durante la semana que viene también la clase la estoy grabando. ¿Se acuerdan que la primera tuvimos problemas, no funcionaba bien en internet? Esta vez por suerte todo funcionó bien. Se grabó completa todo, así que la voy a subir por si tienen alguna duda o consulta y quieren verlo. Así que, bueno, nada, eso, si no hay más dudas, entonces, bueno, me despido, nos vamos a estar viendo en el taller de tesis 3 y 4. Espero que les haya servido estas clases de consulta, puedan ver la bibliografía, las tesis complementarias que les hayan servido. Y bueno, nos estaremos viendo entonces en unos meses y estoy a disposición de ustedes para lo que precisen por mail, ¿sí? Bueno, un gusto y que terminen bien el día, ¿sí? Muchas gracias, Luis. Con gusto. Gracias, profe. Un gusto. Gracias, doctor. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, chao. Mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego con todos. Chao, chao.